curso vamos a ver las características de las necesidades educativas específicas asociadas o no a una discapacidad. Las necesidades educativas específicas son dificultades o discapacidades que interfieren en el proceso de aprendizaje de un estudiante, que hacen que sea más complejo que de la mayoría de todos los niños, adolescentes o jóvenes de su misma edad. Es necesario que dentro del ámbito educativo tengamos este conocimiento, ya que sabemos que en la actualidad estamos trabajando lo que es la inclusión educativa y por este motivo pues debemos conocer justamente las necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad. Vamos a comenzar con las necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad. Tenemos el tipo de discapacidades sensoriales. Está dividido en dos, que es la discapacidad auditiva y también la discapacidad visual. Cada una de estas tiene su caracterización. La discapacidad auditiva pues es la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo. Como vemos en la imagen, ¿sí? Tenemos la opción de trabajar por medio de lengua de señas ecuatoriana, que nos ayuda a establecer comunicación con las personas sordas. De esta forma podemos nosotros avanzar en ese conocimiento de un nuevo lenguaje, una nueva metodología para poderse comunicar y tener esa capacidad de recepción también. Otra de las discapacidades son discapacidad visual, que pues es una condición que afecta directamente a lo que es la percepción de imágenes en forma total o parcial. Una de las metodologías también que se está utilizando dentro del área educativa para estas personas es el sistema Ábaco y Braille, que es a través de este proceso, esta metodología que podemos comunicarnos con lo que es la lectoescritura y esto es un paso más allá para poder también hacer contacto con estas personas que tienen esta condición y pueden también ir de la mano en ese proceso de aprendizaje. Otra de las condiciones es la discapacidad intelectual, ¿sí? Las asociadas a una discapacidad, una necesidad educativa, ¿sí? Tenemos la leve, la moderada, la severa y profunda. Entonces tenemos justamente la condición leve, que nos habla de los diferentes tipos de discapacidad intelectual y en este caso leve, que estamos hablando del 50 y 70% del coeficiente intelectual. Las personas con discapacidad intelectual leve pueden tener dificultades en lo que es el aprendizaje, pero pueden lograr un cierto grado de autonomía con lo que es la debida atención y apoyo. Para eso pues tenemos que estar preparados y verificar que tenga esta condición para darle ese apoyo y esa atención. La discapacidad intelectual moderada se caracteriza por un coeficiente intelectual que oscila entre el 35 y 50. Las personas con discapacidad intelectual moderada necesitan un mayor grado de atención. Si un poquito más que la leve, pues se necesita verificar en qué condiciones, qué necesidades tiene para darle ese apoyo, esa atención. Y el tercero es la severa y profunda. Entonces, esta se la considera que está dentro de lo que es el 20 y 35 del coeficiente intelectual. Estas personas con discapacidad intelectual grave tienen necesidades específicas o especiales de lo que es atención y apoyo. Pueden tener dificultades más significativas en lo que es la comunicación y en el aprendizaje, así como también en la realización de actividades cotidianas. Es bueno conocer
si es leve, moderada o severa, profunda o grave, como se la llama, para que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, hasta dónde puede avanzar o cuáles son las capacidades que tiene para poderle dar ese apoyo, ¿sí?, esa atención en las diferentes áreas donde va a presentarse este estudiante. Discapacidad física o motora. Nos podemos fijar en la imagen justamente, que nos ayuda un poco a ilustrar este tipo de condición, ¿sí? Pueden ser las personas que tienen alguna parte de su cuerpo, en la parte de lo que es física, ¿sí?, que se va afectando, ¿sí? Y en la parte motriz estamos hablando de movimiento. Sí, la discapacidad física motórica se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Para esto nosotros tenemos que saber cuál es la condición, ¿sí?, y adaptar no solamente la enseñanza-aprendizaje, sino más bien también puede ser que debemos adaptar el lugar, ¿sí? Ahora todos los lugares tienen que tener y tienen que ser adaptados para las condiciones de discapacidad física, para que puedan las personas con esta condición movilizarse adecuadamente dentro de lo que es el área de infraestructura en las instituciones educativas. Trastorno del espectro autista, que también es una necesidad educativa asociada a una discapacidad. Justamente se lo conoce como el TEA, ¿sí?, que son los trastornos del espectro autista. Son discapacidades del desarrollo que son causadas por diferencias en el cerebro. ¿Qué características generales va a tener una persona con esta condición? Es el retraso en las destrezas del lenguaje, también en destrezas de movimiento, destrezas cognitivas. Hablamos de cognitivas, lo que es aprendizaje, ¿sí?, lo que va a captar y lo que va a aprender, ¿sí? Justamente eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no?, hasta qué punto podemos darle ese proceso de enseñanza-aprendizaje o de qué forma, de qué manera. Va a tener una conducta hiperactiva, ¿sí?, impulsiva o distraída. Sí, también puede ser que suceda episodios de epilepsia o trastornos convulsivos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta condición. También puede tener hábitos de alimentación y de sueño inusuales, ¿sí? A medida que los niños que tienen TEA se convierten en adolescentes y adultos jóvenes, podrían tener lo que es dificultades para formar y mantener amistades. Justamente es una de las condiciones más notorias dentro de esta condición, ¿sí? Les cuesta más, sin embargo, sí pueden hacer un contacto, ¿sí?, de alguna forma, sí, hay que buscar la forma para que puedan tener ese grado de comunicación, no la comunicación tal vez normal, entre comillas, que tenemos las personas que no tenemos esta condición, ¿no? Sin embargo, él puede tener otra forma, otra manera. Sí, hay que buscar esas formas o esas maneras que puede comunicarse con las personas de su misma edad y con adultos, ¿sí? No a todos va a llegar con ese efecto de comunicación con las personas con trastorno del espectro autista, pero podemos ir logrando que su condición de vida, ¿sí?, sea más manejable, sea de una forma más asequible tanto para esta persona como para las personas que vamos a estar como guías, como orientadoras y lógicamente como educadores. Lo que son las discapacidades no susceptibles a la inclusión. Sí, justamente hay que tener en cuenta
que esta situación no susceptible a la inclusión es para ayudarle a esta persona a que se sienta en un espacio donde pueda estar relajado, donde pueda estar en paz, ¿sí? Y no sea motivo de alterar su situación, sino más bien de ayudarle. ¿Qué son las discapacidades no susceptibles de inclusión? Justamente es debido a su grado de afectación. Este tipo de discapacidades no permite que la inclusión al sistema ordinario. Como les decía, pues puede ser por la misma condición y por no hacerle daño ni a él ni a los otros niños, de no saber controlar alguna situación que se puede dar a través de las características que tienen estas condiciones. Para esto, pues vamos a conocer justamente las condiciones que tenemos en estas discapacidades, ¿sí? Está el síndrome de Rett. ¿Qué es el síndrome de Rett a nivel general? Les voy a explicar un poquito, ¿no? Es un retraso en el crecimiento de su cabecita, ¿sí? Hay movimientos anormales de las manos, van a tener hiperventilación, gritos o llantos sin motivo aparente, problemas de movimiento y de coordinación y pérdida de la interacción social y de la comunicación, ¿sí? Estas son características a nivel general que podemos decir que puede padecer este síndrome de Rett, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que verificar, hay que tener un diagnóstico, ¿sí? Para poder nosotros trabajar de acuerdo a ese diagnóstico en lo que es su proceso individualizado de enseñanza. Entonces, eso es primordial dentro de este ámbito educativo. Sí, todos merecemos la inclusión, pero sin afectar ninguna de las dos secciones, tanto los niños, el grupo de niños o este niño que tenga, este joven que tenga esta situación, para no afectarlo, sino más bien buscar la forma o la manera es adecuada para poderle guiar, ¿sí? También tenemos lo que es la multidiscapacidades o multiretos, ¿sí? Nos podemos centrar en la figurita que yo les he puesto ahí justamente para poder entender lo que es esta multidiscapacidades. ¿Qué es esto? Pues se define justamente como una asociación a varias discapacidades de orden, puede ser, ¿no? Físico, puede ser mental, sensorial, emocional o de comportamiento social que se va a dar en una misma persona. Imagínense esta condición que en una misma persona se pueda afectar varias áreas, ¿sí? De su orden de vida, ¿sí? Y es pues que eso que una persona con multidiscapacidades tiene más de un diagnóstico, porque pues le van a evaluar varias áreas, ¿sí? De su persona. Y pues esto depende exclusivamente de qué área está afectada en la misma persona, ¿sí? Entonces siempre hay que tener los diagnósticos adecuados para saber qué hacer, ¿no? Para saber cómo guiar y entender sobre todo, estar en esa capacidad de entendimiento para poder también hacer un buen trabajo dentro de ser guía, orientador o educador de multidiscapacidades en una persona. Necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad. Discapacidades sensoriales. Corresponden al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva. Tenemos la discapacidad intelectual, el tipo de discapacidad intelectual leve, moderada, severa y profunda. Discapacidad física o motora, trastornos del espectro autista, discapacidad no susceptibles a la inclusión. Vamos a ver las necesidades educativas específicas no asociadas a una discapacidad. Justamente en la primera nos habla de dotación superior o superdotación, ¿sí? Se refiere a un
a un nivel elevado de competencias en determinadas áreas, es decir, que se evidencian habilidades naturales sin necesidad de instrucción. Sí, es de forma natural. Yo les he puesto ahí la imagen de que el niño puede desarrollar en el área de matemáticas, literatura, sociales, TICs, investigación, otras, sí, le puse como ejemplo ahí, que puede ser de forma natural que pueda manejar estas situaciones del niño, del adolescente, el joven, pero hay que verificar que sea en verdad una superdotación, porque dentro de la experiencia que tengo, justamente hemos trabajado, pero no con superdotación. Hemos descubierto que es sobreestimulación. Y muchas de las veces depende de que el padre de familia quiere ver a su hijo, todos quieren ver a sus hijos exitosos, pero a veces le exigen demasiado al niño para que muestre una superdotación. En ese caso no es una de superdotación natural, ¿sí? Sino es exigida. Pero cuando nosotros nos vamos a dar cuenta en las características mismo de la persona, a ver si en verdad estas habilidades son naturales, ¿no? Y no necesitaron ninguna instrucción, ahí se puede determinar que está pasando esta condición de superdotación. Mientras tanto, si no verificamos eso, pues tenemos una condición que no está adecuada, tal vez, ¿no? Para un niño, para un joven, sobreestimularlo y pues le podemos afectar a la larga porque en algún momento se puede cansar de eso y podemos tener un retroceso. Sino más bien con este niño, si es superdotado, con este joven o este adolescente que es superdotado, hay que guiarle para que su condición o su necesidad sea más llevadera, porque sí, es un poco complejo que un niño que esté en un grado adecuado a su edad normal, sí, sepa más en su edad cronológica. Entonces eso hay que tener en cuenta de saberle ayudar, orientar y también conversar con los padres de familia, si depende todavía de padres de familia, para que puedan ayudarle también a seguir llevando tal vez esta condición, pero de forma más tranquila, de forma más relajada, donde se sienta bien, ¿sí? Porque hay muchas condiciones que la persona no se siente bien y más bien es una frustración al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que no queremos. Queremos conocer estas necesidades educativas específicas para dar un mejor servicio a lo que es el proceso de educación. Dentro de esto, y lo que más vamos a ver en el ámbito educativo, son las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Que son una de las condiciones también no asociadas a una discapacidad, pero pues se la puede definir como un trastorno de aprendizaje que tiene dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje, pues pese a una instrucción convencional, a un nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. Pese a esto que tiene el niño, que está muy bien, pese a eso puede presentar una dificultad de aprendizaje. Por esto, pues yo les traje justamente los tipos de dificultades de aprendizaje. Vamos a ver uno a uno las características generales para tomar en cuenta cuando tengamos un niño con estas condiciones o un joven, un adolescente, como les digo, dentro del área educativa, para saber distinguir qué es lo que le está pasando. Sí, la dislexia. Vamos con la primera, la dislexia. ¿Qué es la dislexia? Justamente es una discapacidad de aprendizaje específica, que es de origen neurológico, pues se caracteriza por la dificultad para lo que es reconocer palabras en forma precisa y fluida, y también por deficiencias en lo que es la habilidad para deletrear y decodificar. Entonces, si tenemos estas características, tenemos que ver si en verdad está presentando una dislexia. La disortografía. ¿Qué características generales vamos a ver dentro de esta condición? Es confusión de fonemas y grafemas. Faltas de ortografía.
También se puede presentar problemas de escritura similares a los disléxicos. Problemas relacionados con la codificación de algunas palabras escritas. También errores al copiar palabras, inversión de sílabas, recortes arbitrarios de palabras. Sí, estas características puede tener en esta condición y podemos verificar si es que se está presentando alguna de ellas, es un signo de alerta. La disgrafía. ¿Qué es la disgrafía? Como características generales tenemos letra difícil de entender, escritura en espejo, letras escritas como si fueran el reflejo de un espejo, es decir, al revés. También podemos evidenciar espacios incorrectos o irregulares de las letras y también de las palabras. Palabras juntas o sílabas separadas. Si tiene estas características, podemos tener un signo de alerta que puede presentar esta condición. También tenemos lo que es la discalculia. La discalculia nos habla sobre la dificultad para reconocer lo que es el significado de los números, también la dificultad para agrupar objetos en cantidades, dificultades para reconocer grupos y pues también compararlos usando conceptos relacionados con el tamaño. Sí, también puede ser dificultades para aprender a lo que es contar, emparejar números con cantidades. Esto sería una de las condiciones de la discalculia, las características que podemos tomar en cuenta para ver su afectación. Otro de los no asociadas a una discapacidad, una necesidad educativa, son los trastornos de comportamiento y justamente tenemos el TDAH que se lo nombra o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué características generales vamos a encontrar en esta condición? Es impulsividad, también va a tener lo que es una desorganización y problemas para establecer prioridades. También vamos a tener escasas habilidades para lo que es administrar el tiempo. Sí, también problemas para lo que es concentración en una tarea. Podemos evidenciar también como dificultades para realizar múltiples tareas a la vez, si esto se le dificulta. También podemos ver una actividad excesiva e inquietud, ¿no? Muy notoria dentro de este trastorno, una actividad excesiva. Esa es una de las condiciones que más llama la atención, ¿sí? Y también una escasa planificación. Si tiene estas condiciones, que en unos casos son muy notorias, entonces tenemos que tener en cuenta que este joven, este adolescente tiene este trastorno por déficit de atención con hiperactividad y lógicamente que tenemos que ver cuál sería el programa individualizado para ayudarle en el proceso educativo. También dentro de esta condición tiene, ¿no?, una baja tolerancia a la frustración. Hay que tener en cuenta esta condición también, ¿sí? También tenemos otros trastornos del comportamiento, ¿sí?, que se lo puede evidenciar en lo que son rompimiento de las reglas sin ninguna razón clara. Puede ser un comportamiento también cruel o agresivo, sobre todo hacia personas y animales. Por ejemplo, podemos poner ahí lo que es intimidar, lo que es pelear, usar armas peligrosas, que ahora también se está dando eso, forzar la actividad sexual y también robar. El ausentismo escolar, ¿no?, cuando vemos que no está asistiendo a clases y a veces no quiere ir y a veces ni la intervención de los padres se ha logrado a que quieran asistir, ¿no? Entonces esa inasistencia también se evidencia un poco más en lo que es la etapa de la adolescencia, que estamos hablando a partir de los 12, 13 años, que ellos empiezan con esta condición, ¿sí?, por su inestabilidad a veces emocional también que van pasando dentro del proceso de lo que es la adolescencia.
Y también se está dando lo que es el consumo excesivo de alcohol y de drogas psicoactivas, ¿no? Que esto es una situación que se está viviendo y se está manejando dentro de los ámbitos o áreas o instituciones educativas. También esta condición que ya se está dando ese proceso, ¿no? Para sobrellevar la situación. Y pues una última de lo que es trastornos del comportamiento, nos está hablando justamente de situaciones de vulnerabilidad, que pues estamos viendo también día a día, ¿no? Estas situaciones que se están presentando. Ser vulnerable implica fragilidad, una situación de amenaza o posibilidad de sufrir daño. Por tanto, implica ser susceptible de recibir o padecer algo malo o doloroso. Estamos hablando de situaciones que se están viviendo, ¿no? De situación de calle, situación de abandono, situación de no tener los recursos necesarios. Todo eso es una situación de vulnerabilidad. También puede ser de alguna enfermedad, alguna situación de enfermedad de salud, ¿no? Y también pues tener a veces una posibilidad de ser herido físicamente o emocionalmente, ¿no? Eso es una situación de vulnerabilidad que le afecta también dentro de su comportamiento. Personas que han sido lesionadas con estas características en su vida natural y han sido vulneradas, pues siempre les va a afectar esta condición. Sí, justamente esto es lo que vamos a ir viendo y conociendo a través de la experiencia en el área educativa. Estos han sido las necesidades educativas. Primero vimos las no asociadas, las asociadas, y hoy vimos las no asociadas. ¿Sí? Todas estas son importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos lleva a, primero, a conocer, ¿sí?, las situaciones de acuerdo a las características que cada una tiene, y también a saber cuál va a ser nuestra intervención de acuerdo a su área de conocimiento, sea una guía, sea una orientadora, sea una educadora. Tiene que seguir los protocolos inclusivos que tenemos en las instituciones educativas. Para eso es importante este conocimiento para no cometer ningún error, ¿sí? Y dentro de este proceso también sentirnos parte de la inclusión educativa, que nos habla justamente de ese proceso hermoso de saber que todos somos iguales. Todos tenemos nuestras diferencias, pero todos tenemos la misma oportunidad de enseñanza-aprendizaje si sabemos y conocemos la condición de cada uno. Por esto es necesario siempre capacitarse en el conocimiento y en la responsabilidad social que tenemos como seres humanos, como profesionales y sobre todo como educadores.